ese la ganará. Y así que esta es nuestra vida diaria. Por eso estamos aquí, pero para estar aquí hemos hecho una decisión. Hubiéramos podido quedar en casa, mirando las noticias, luego de un día de trabajo, tirados ahí en la cama, relajados, pero decidimos juntarnos como iglesia para tener común unión y ser un cuerpo en Cristo y ministrarnos. Tú eres la mano, tú eres el hígado, y yo soy el páncreas, y los tres nos ministramos. Y Cristo es la mente que nos gobierna en este momento. Esta es la iglesia, aquí estamos. Por cierto, le mandé un mensaje a Alberto a las 6 de la mañana, le mandé un mensaje. ¿Verdad? Luego le hablé a las 12 del día, cuando estaba en mi lonche, para recordarle de que teníamos reunión ahora. Y me dijo, ok, decimos. Luego a las 6 de la tarde, cuando estaba saliendo de la casa, le hablé y me dijo de que no iba a poder empezar a llegar. Y ok, bueno, le digo, pues, Está bien, esa es nuestra parte. ahí estamos, le digo, estamos Claro que sí. estamos reuniéndonos. Y te lo agradezco que estemos ahí. Y me dijo que te saludara y le digo, Sí. bueno, esperamos para la próxima semana, ¿no? Claro. Eso es que Sí. Un día. un día. Bueno, pues hemos repetido una y otra vez, desde que nos venimos encontrando, que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito eterno que trasciende las edades. Es decir, que antes de que el mundo fuera, Él tenía este propósito. Y entonces, para nosotros se va desarrollando a medida que los seres humanos van pasando las generaciones. Pero para Dios no sucede así, porque en Él no hay tiempo, todo está presente. Y claro, eso nos hace a nosotros muy difícil, porque nosotros pensamos siempre en términos del pasado, de lo que pasó cuando éramos niños, y del futuro, lo que nos falta por vivir. Pero Dios no está sujeto al tiempo, porque no es materia. Entonces no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Y Él tiene un plan, y ese plan y ese propósito nos lo revela a nosotros poco a poco en las Escrituras y de una manera plena cuando se encarna en Jesucristo. Entonces como que se abre el paquete. Y luego, en el libro de los Hechos y a partir del Nuevo Testamento, el contenido de ese paquete pues se va como desglosando a través de las diferentes personas que tenemos en las Escrituras. Pero el hecho de conocer o de tener una revelación de su propósito hace posible que nosotros salgamos de nuestra propia, de nuestro egocentrismo, de nuestro circulito de a ver qué consigo, y lo mío, y a ver qué agarro, y un día y otro día, una semana, otra semana, para que comencemos a vivir como Jesús vivió para el Padre. Porque ahora ya nosotros no estamos en Adán, que era egoísta. Adán, envenenado por el veneno de la serpiente, pues se rebeló o desobedeció a Dios, y la manifestación de esta rebelión fue para sí mismo y no para Dios. Se separó de Dios, haciéndose como si fuera Dios, ¿verdad? Pero con el Hijo de Dios, un Dios encarnado en Jesús, nacido de María y que estuvo entre los hombres, las cosas fueron diferentes. El Hijo vivía no para sí mismo, sino para el Padre, ¿verdad?
No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es que nosotros, al estar en Él, al estar en Cristo, también vivimos para el Padre. Pero necesitamos conocer cuál es su propósito, que era un misterio. Abierto el paquete, llegamos así por nuestro Señor Jesús, pero Pablo es el hombre que Dios utiliza para poner en claridad este misterio. Y esto lo dice en Efesios, cuando él escribe a la carta de Éfeso, en el capítulo 1, quizá desde el verso 5 podemos leer, René. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio. Ya hemos hablado de esto en abundancia. Es decir, que Él nos predestinó, nos dio un destino previo, verso 5, y nos adoptó hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y esto nadie lo forzó a hacerlo. Esto fue por el puro afecto de su voluntad. Y para que seamos alabanza de la gloria de su sangre. Esto quiere decir, para que nosotros podemos dar testimonio o expresar que somos sus hijos y hacemos su voluntad, porque fuimos adoptados en la familia de Dios por su gracia y por su misericordia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el verso 7 dice que en Él tenemos redención. ¿Qué significa redención? El rescate. Nos sacó del mercado de esclavos. Ahí estábamos esclavos en la vida de un esclavo muerto en vida, sin esperanza. Satanás nos rescató. tenía. Tenemos el rescate. Sí. Por su sangre. Redimió, nos rescató. Primero nos redimió al precio de su sangre y nuestros pecados fueron perdonados. Y esto según las riquezas de su gracia. O sea, no fue porque nosotros lo merecíamos, sino por gracia. Y el verso 9 nos explica el propósito, para darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y el 10 dice que se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Es decir, todas las cosas en Cristo. Es decir, no solamente el mundo espiritual, sino también el mundo natural. Un ejemplo de cómo esto fue posible lo tenemos cuando Jesús resucitó. Él conservó la condición de hijo de hombre, pero a la vez era el Cristo, el Hijo de Dios. Y en Él se juntó Jesús como el Hijo del Hombre y Cristo como el Hijo de Dios. En su resurrección. Ya no estaba en este cuerpo de muerte, sino en un cuerpo espiritual y eterno, pero al fin y al cabo cuerpo. ¿Recuerdan el fin del Evangelio de Lucas cuando los discípulos se asustaron, se desapareció y creyeron que veían un fantasma o espíritu? Y Él les dijo, no, tóquenme y soy cuerpo. Y que tenía las mismas necesidades tenía las mismas funciones que tenía con el cuerpo físico, también en el cuerpo celestial. Ajá. Porque todavía te gustó el pescado. La comida, sí. La comida con ellos en la playa. Y cuando salvó a Pedro cuando estaba en la barca, él todavía no estaba. Cuando Pedro se hundía, estaba hundiendo en la barca. El cuerpo físico todavía no ha sido purificado. Todavía no había sido su cuerpo redimido. Pero expresó
la deidad adentro de sí mismo, igual que cuando estaba en el monte de la transfiguración. Caminaba sobre el agua, y no puede ser, nadie camina Nadie sobre el puede agua. camino sobre el agua, olvídate. Sí, Y qué lo buen primerito ejemplo. que me comen los tiburones ahí. Así es. Así es. Entonces el verso 10 es la clave de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En el cumplimiento de los tiempos, en la dispensación. Hoy vamos a ver las dispensaciones, es decir, las etapas en el eterno propósito de Dios y la del cumplimiento de los tiempos. Esa etapa, entonces todas las cosas serán reunidas en Cristo. ¿Y ahora te parece que están reunidas en Cristo o no? No, todavía no. Yo sé que realmente O sea, todo está en la palabra, todo ha sido creado por la palabra, pero es como tu cuerpo, todo está en tu cuerpo, pero quizá ahí tenemos unas células en nuestro cuerpo que se rebelan, que son Quieren hacer cancerígenos. así, Tumores. y a veces lo explico con ese ejemplo, que eso es lo que pasó, ¿verdad? Que en Adán, en el principio, andando por el árbol de la vida, todo estaba en orden. Cuando vino el desorden, es lo mismo que cuando el cuerpo entra en cáncer y algunas de las células se hacen egocéntricas y en lugar de darse y morir para los demás, autodependientes. no Se rebelan, chupan a otras y se hace se el tumor rebelan en contra del y cuerpo. causa la muerte, porque pues que el tumor crece y si alguna de las células se desprende, viene la metástasis, que es en diferentes partes la misma operación. El cáncer no es realmente cáncer de pulmón o cáncer de hígado. El cáncer es uno solo, células egoístas que no quieren dar su vida y multiplicarse en favor de los demás y se hacen egocéntricas. Entonces, ahora en la creación, no todo, tanto en la creación natural como en la creación espiritual, pues las cosas no están en Cristo. No están en Cristo, aunque percibimos que por la palabra todo se sostiene, pero está un mundo rebelde. Porque si ya estuviéramos en Cristo, nos dijera no sé en qué versículo dice que todavía los animales gimen con unos... En Romanos 8 dice que nosotros, al rebelarnos, hemos arrastrado con nosotros toda la creación que nos rodea a la condición en que se encuentra de esclavitud. Y la prueba de ello es que quedamos sin vida y tenemos que matar a otros para obtener la vida. Es decir, ¿cómo vivimos nosotros si no sacamos la vida de los animales? No tenemos vida. En el principio no era así. Éramos vegetarianos, de semilla y fruta. O a lo mejor ni comíamos. ¿Eh? A lo mejor ni comíamos. Sí, dice que en el Génesis, en el principio, dice que comíamos. Pescadito. No, del árbol. Del árbol, Exactamente, el árbol de la vida. Pero decidimos separarnos del árbol de la vida y a comernos unos a otros. Y hasta el día de hoy nos comemos unos a otros. Esa es nuestra vida, en todos los sentidos. Material, psicológica, y estamos siempre chupando de los demás para sacar que la vampiros, vida. Somos unos vampiros. Entonces, este es el eterno propósito de Dios, ¿verdad? De reunir todas las cosas en Cristo. En el capítulo 3, Pablo habla de su conocimiento de este misterio. En el verso 1. Por esta causa. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Prisionero no tanto que está en la cárcel, sino quiere decir apresado por Cristo para vivir para Él, ¿verdad? Si es que habéis oído la administración
La administración de la gracia que me fue de Dios que me fue dada para con vosotros. Y que sigue, que por revelación. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Mira este capítulo 3. Pablo está diciendo que ya tiene claro el misterio. Lo que era un misterio, lo que Dios se proponía, ahora él ya le fue revelado. Y aún brevemente lo escribió ya a las diferentes iglesias. Y dice, oyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en qué. En el misterio de Cristo. Es decir, que Dios pone todas las cosas en Cristo, y al estar todas las cosas en Cristo, Dios también está en las cosas. Porque Cristo está en Dios y Dios está en Cristo. Acuérdate que Juan 17, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y este misterio, dice el verso 5, Julio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que Pablo es un judío y viene de la extracción judía. Entonces, los judíos pensaban que solamente hay dos clases de personas en el planeta. Los judíos, que son los hijos de Dios, y los que no son judíos, que son hijos del diablo. Impíos. Sí, ese es el pensamiento, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, que puesto que no han recibido a Cristo. Por eso el Hitler les dijo, los voy a acabar a todos los judíos. Sí. Que los gentiles, pero dice que ahora los gentiles son tan herederos como los judíos y miembros del mismo cuerpo como los judíos y copartícipes de la promesa en Cristo, es decir, la promesa que Dios le hizo al judío Abraham. Nosotros entramos en esa promesa. Es más, nosotros creímos en esa promesa y los judíos hasta la fecha no creen. Qué curioso, ¿verdad? Paradójico. Es decir, nosotros estamos en el eterno propósito de Dios y los judíos todavía no han entrado. ¿Lo ven? ¿Verdad? Claro, Pablo más adelante dijo en Romanos que a su tiempo un porcentaje, un tercio de los judíos, luego de la manifestación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hay un remanente, ¿no? Sí, creerán y se unirán a nosotros para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Pero yo pienso que hasta ahorita ya han de haber unos 2 que 3 que ya se han creído. Claro que sí, pero estamos hablando como nación. Como nación. Sí. Como nación. Sí. Así que en el verso 7 dice que yo fui hecho ministro. Por el don de la gracia de Dios. O sea, por el don, el regalo de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y fíjate bien que siempre es su gracia y es su poder y Él es el que lo hace y nosotros nada más somos sus instrumentos. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o lo que es lo mismo, proclamar cuál es el misterio de Dios. Es decir, en Cristo unir todas las cosas. Dios mismo en Cristo. O sea, en Cristo une Dios y los hombres y las cosas. ¿Recuerdas lo que dice Pablo a los colosenses? Que estaban buscando culto a los ángeles y doctrinas y cosas, y entonces él les envía su carta desde Roma y les dice, andan buscando por ahí, no saben que si están en Cristo están completos en Él. Es decir, el Padre, la divinidad está en Cristo.
Y si ustedes están en Cristo, pues Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él y toda la creación en Él. Léelo en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Mira qué agradable se puso, pues acertamos, ¿verdad? Sí, porque en él, Está bien, Sí. léelo, léelo. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, ¿cuál es el eterno propósito de Dios? Dios quiere ser cuerpo con nosotros, uno con nosotros. De la misma manera que el cuerpo está compuesto del cerebro, la mente, el cráneo, el cerebro, que es un miembro más, pero la información que está en el cerebro gobierna el cuerpo. Así Dios en nosotros es la mente del cuerpo y es uno con nosotros y nosotros somos uno con Él. Y este cuerpo es Cristo. Este es el eterno propósito de Dios. Y todo en Él. Es decir, todo en coordinación y en unidad con Él, con Cristo. Así que estábamos leyendo otra vez en Efesios, Efesios 3. en el verso 9, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo está hablando de cómo explicar esto. Y dice, el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que nosotros, como la iglesia, cuando seamos arrebatados en las primicias de la cosecha, somos aquellos encargados de declarar la victoria sobre los principados y potestades que están en los aires. Por eso Dios necesita estos a los que llama vencedores. Y son, viéndolo como el agricultor tiene una cosecha, estas son las primicias. Es decir, lo más valioso de una cosecha y lo que más el agricultor aprecia es lo que recoge primero. Es decir, si tienes Los elotes de la milpa. Sí, si tienes una milpa de maíz, lo que más te va a gustar son los elotes, que recoges primero, y son escogidos, se recogen a mano, no entran con la máquina, sino van siendo escogidos. Para guardar ese grano. ¿Eh? Para guardar ese grano. Sí. Y esos primeros, esa primicia, son los que el libro de Apocalipsis llama los vencedores, es decir, aquellos que, como Pablo dice aquí, estarán encargados de anunciar, que es lo mismo que decir, Apocalipsis lo dice de esta manera, de atar a Satanás y sus principados y potestades por 1000 años para que comience la manifestación del reino de Dios. Esto va a suceder en los aires. Pero hasta que Dios no tenga estos vencedores, entonces no llega el momento. De ahí la importancia, porque Dios ha decidido que no va a hacerlo Él. Desde el principio Él dijo la semilla de la mujer. La semilla es Cristo y nosotros estamos en Cristo. La iglesia te pisará la cabeza. ¿Están conmigo? Entonces, eso es lo que tenemos hacia adelante. Y esto es vivir en Cristo conforme al eterno propósito de nuestro Padre. De la misma manera que Cristo, nuestro Señor Jesús, el Cristo, vivió no para sí mismo, sino para cumplir el propósito de su Padre. ¿Tienes preguntas? ¿Estás conmigo?
Es que estoy en la ilustración que Estás tú pensándolo, ¿eh? estoy en la ilustración que tú me estás brindando ahí de la semilla de María, ¿va? El Señor todo lo va embonando. María lo que comete, Eva lo que comete primero es desobediencia. María, obediencia. Y ahí estaba yo, en eso estaba Sí, yo. sí. En eso estaba yo. Eva, Porque o sea, lo que yo enlazo, lo que yo estoy pensando es de que todo el Señor lo va a hacer, que va a permitir que se haga, pero no Él, sino que lo hagamos nosotros. Y es ahí donde comienza todo, que yo empecé a embonar en el pensamiento, en la ilustración que tú estás. Yo me exactamente. quedo ahí y dije, Eva comete desobediencia, María Obediencia. obediencia, y ahí va, y ahí va, y ahí va. ¿Qué dijo María cuando el ángel le anunció? Hace conforme a tu palabra. Sí, no lo comprendía muy bien, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Y no lo comprendía muy bien, pero dijo al final, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase en mí según tu palabra. Según tu palabra. Y Eva hizo todo lo contrario. No se haga conforme a tu palabra, sino conforme a como yo quiero hacerlo. Escogió el árbol del conocimiento, a vivir por la mente en lugar de vivir por el espíritu. Importante, Julio, efectivamente, ¿verdad? Entonces, todo viene otra vez a la obediencia a Cristo, al final. Y yo voy a poner ahora en sus manos un diagrama que está tomado de un librito que tengo por ahí. Y aquí vamos a ver las etapas en las que se desarrolla el propósito eterno de Dios. Porque nosotros somos los actores del drama. Es decir, nosotros, Julio, colaboramos con Dios en este propósito. Mas mientras no tiene sus colaboradores, Dios no va a cumplir su propósito. Dios está esperando por que el número de los 144,000 que la Escritura dice se complete. Este número es un número simbólico, pero a la vez real. Y es el resultado de multiplicar 12 por 12, y el resultado pues son 144 por 100 por 144 otra vez. Y 12 es el número de la compleción, de la terminación. Entonces, multiplicado 12 veces, te das cuenta que es... Los 144,000. Sí, que es el número final, ¿verdad? Y entonces, una vez que nosotros entendemos el propósito eterno de Dios, ya vamos a comprender que estamos aquí adentro porque hemos nacido de nuevo y hemos entrado al reino, porque como Nicodemo, no nos pasó lo que a él, sino que nosotros hemos visto el reino y hemos entrado y estamos en su reino, como la iglesia, ¿verdad? Estamos en su reino. Y estando en su reino, entonces tenemos la vida del reino. Pero una vez que tenemos el plan completo, entonces vamos a ver en qué consiste esa vida. Es decir, cómo es que nosotros podemos entrar o entramos dentro de esos vencedores. Este es nuestro plan. Pero vamos a empezar por aquí. Primero por ver el cuadro general y luego que comienza con la vida que recibimos en el nuevo nacimiento, y cómo esta vida victoriosa va desarrollándose para cumplir el propósito. ¿Ven dónde voy? Bueno, entonces, en principio, si leemos arriba ese diagrama o cuadro o explicación de la diferencia
entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Esto es algo que es muy importante comprender. La mayor parte no entiende de creyentes, no entienden esta diferencia. Pero el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino y claramente explica esta diferencia. Y está el primero para ayudarnos a entender este reino de los cielos y la diferencia que hay entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Si ustedes ven la línea de puntos arriba, verán que va desde el primer circulito, la eternidad, hasta la eternidad. ¿Lo ven? Es decir, que antes que nada existiera, Dios estaba en su divinidad, completo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y termina en la eternidad. Pero dentro de de eternidad, hay 4 dispensaciones, 4 etapas diferentes. ¿Ven? 4 circulitos, 1, 2, 3 y 4. Que los llamamos dispensaciones. Este es el reino de Dios. Es como por si dijéramos, Julio, los Estados Unidos es toda la nación, es todo el reino de Dios. Pero el reino de Dios llegó específicamente a California. El reino de Dios es todo el universo, todo lo espiritual y todo lo material. Todo, absolutamente, lo que existe en el mundo de los lugares celestiales y en el mundo natural, ese está bajo el gobierno de Dios. Aunque Satanás se mueve ahí como rebelde, ¿verdad? Pero es como el padre de familia. Es el padre y es el que gobierna la casa, aunque el hijo sea rebelde y haga las cosas que hace. Quien manda en casa es el padre, al fin y al cabo. ¿Me explico? ¿Verdad? Y dentro de la nación de Estados Unidos, el reino de Dios llegó a la tierra, y vamos a pensar que la tierra es California, donde nosotros estamos. ¿Verdad? Porque aquí fue donde ocurrió la desobediencia y la rebeldía. Aquí fue donde Adán y Eva decidieron seguir el camino del árbol del conocimiento y desecharon y rechazaron el árbol de la vida. Es decir, el árbol de la vida representa a Cristo y el árbol del conocimiento representa lo que dijimos hace un ratito, guiarse por la propia mente, por el entendimiento. Lo que el hombre piensa, eso es él. Solamente hay 2 opciones. Así que, en el primer circulito es la eternidad, antes de la fundación del mundo, y no tiene comienzo. Y si miramos el rectángulo abajo, es la eternidad pasada. Efesios 1:4, ¿quieres leerlo? Sí. Según nos escogió en él antes de la fundación Ahí del está. mundo. Léelo un poquito más despacio. Según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo, Cristo estaba, el Hijo estaba en el Padre y el Padre estaba en el Hijo. Y en el Hijo, el Padre nos diseñó, nos creó, nos conoció y existíamos antes de él. ¿Verdad? Para que Primera de Pedro. Primera de Pedro. Sí, con el propósito. Ahí sigue además. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Primero nos escogió y ahora estamos entrando ahí. Y en Primera de Pedro 1:20, Julio.
que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Ahora, de la eternidad entramos a lo que ya no es eterno, sino a la etapa de la existencia del ser humano. Y vamos al segundo círculo. Y esta es la dispensación o el tiempo de los patriarcas. ¿Qué es la dispensación, Julio? Anterior a la ley. Gusto verlo. Gusto verlo. ¿Eh? Te ves muy bien. Sí, no, hace mucho que no te miraba, hombre. ¿Trabajas mucho o qué? ¿Y el perrito? Acá está la hora ya. Ah. ¿Tienes otra hora? Pues sí, el Theodore se murió. Oh, se murió. Tenía diabetes. Oh, ya. Sí, Pero se fue en sus sueños. ya. No sufrió. Qué bueno. Ya parece que no hay mosco, ¿eh? Vale, pues parece que ya trabajaron. Qué bueno. Yo creo que se fue de vacaciones porque... Sí. Este señor es polaco. Aquí habla español. Sí, habla buen español. Se casó con una tijuanense muy simpática, Rafael. Entonces, es la dispensación anterior a la ley. Y abarca, Julio, desde Adán a Moisés. Es el tiempo de los patriarcas. ¿Quiénes patriarcas? Los primeros, los primeros fundadores de los que tuvieron al principio la tierra. Adán. Adán, porque Adán se arrepintió. Sí. Y luego tenemos Esos a son Noé, los patriarcas, ¿verdad? o Adán y Noé, Y luego vamos a seguir a... a los reyes. No. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y esos son anteriores a Moisés. Con Moisés vino la ley. Esa es la primera etapa. Antes de la ley. O los patriarcas, ahí va también Abraham, Isaac, su Isaac. hijo, y Jacob, hijo de Isaac. Es la historia de... ¿verdad? En Abraham vino la promesa por la fe. Abraham creyó a Dios, todavía no estaba la ley. Y Abraham se relacionaba con Dios y le creyó a Dios. Pero con Abraham no comenzó la ley, o con él comenzó la ley. No, la ley comenzó con Moisés. con Moisés. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, o sea, lo que ahora es Irán, en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates. Claro, la tierra ha cambiado mucho, pero por esa área. Y Dios lo llamó de ahí y comenzó una relación con Dios. No había ley ni había nada. Va a ser alguien que se preguntaba, como tú y como yo, ¿qué pasará con todo esto y la vida y lo que hay, qué es? Y Dios empezó con él una relación y él con Dios, Abraham. Y le dio promesa. Y la promesa fue por fe. Y luego vino la ley. Pero la ley en realidad no es la manera de relacionarse con Dios, sino la fe. Pero Dios les tuvo que dar la ley porque la gente no quería caminar por fe íntimamente con Dios, y les tuvo que dar reglas. No porque quiso, sino para... Si la gente hubiera caminado totalmente en Cristo, en Dios, no hubiera existido la ley, no tuvieran ley. No. En el principio, Dios les ofreció en el monte Sinaí, cuando los sacó de Egipto, atravesaron el Mar Rojo y fueron al desierto y los llevó al Sinaí. Entonces Dios les habló y a través de Moisés les propuso: quiero vivir íntimamente con ustedes, espiritualmente, con todos sacerdotes,
todos, pueblo de reyes y sacerdotes. Pero los judíos no quisieron, se asustaron, no se sintieron capaces de responder a esta propuesta y Dios tuvo que darles la ley durante la dispensación de la ley. Pero nosotros no vivimos por la ley, sino vivimos por las promesas, por Abraham. Y empezó con Abraham. Esto lo describe el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. Y si lees toda la historia de Abraham, vas a ver cómo anduvo por fe con Dios, creyendo en Él, relacionándose con Él. O sea, no por las obras, no tratando de recibir justificación por lo que Él hacía, sino por la misericordia y la gracia. Y Abraham fue pecador y fue un hombre que falló muchas veces, pero Dios tuvo misericordia de él y le dio la promesa, y nosotros somos hijos de esa promesa. ¿Me explico? Sí. Yo creo que los patriarcas, el que más privilegios tuvo, el que fue él, de recibirlos a cenar a los tres ahí con él, a comer, va, Abraham. Sí, a la divinidad. A la divinidad. Sí, exactamente. De todos los patriarcas Él es, exactamente, tienes tu razón. Hay un tiempo en que él recibió una visita de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se reveló como un Dios triuno. ¿Verdad? Bueno, los patriarcas, que abarca desde Adán hasta Moisés. Ya nosotros no estamos aquí, eso ya pasó. Nosotros estamos más adelante. Dice el rectángulo abajo, desde la creación de Adán hasta qué? Hasta la promulgación de la ley. Fíjate, Julio, que estamos poniendo unas bases a nuestra vida cristiana sólidas. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Como nunca antes ha ocurrido, yo creo, en sus vidas, ni nunca antes yo tuve oportunidad de ponerlo con ustedes. Estamos poniendo las cosas en el desarrollo del eterno propósito de Dios para ver cómo encajamos y cómo Él nos va llevando a su destino. Claro, es largo. Ahí vamos, poquito a poco. Pianito, pianito. Como 40 años a los israelitas. Vamos a leer Romanos 5. 5, los versos 13 y 14. Voy a ver si prendo la luz.